Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus papás, que el Señor los haya bendecido grandemente esta semana y que haya hablado a sus corazones mediante la lección anterior. Si recordamos, la lección pasada vieron con Dani una lección titulada Ama a tu prójimo. Así es, el día de hoy vamos a ver la lección número 26 que se titula Ama a tus enemigos. Es una continuación de la lección anterior, así que espero que el Señor hable grandemente a sus vidas como habló a la mía cuando estaba trabajando en esta lección. Así que sin más, bueno, vamos a empezar con la lección. Les pido que cierren sus ojos para orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar un día más aprendiendo de tu palabra, Señor? De poder comunicarnos a través de estos medios, Señor. Eres bueno, Padre, y nos permites seguir conociendo más de ti. Te pido, Señor, que mediante esta lección nos dejes un aprendizaje que penetre nuestros corazones, que redarguya nuestros corazones y que todo lo que no sea grato a ti, Señor, podamos llevarlo a tus pies, ponerlo delante de ti y arrepentirnos, Señor. Te pido que seas tú obrando en la vida de estos chicos, Señor, que seas tú tocando sus corazones y haciéndoles saber que solo hay salvación en ti, Padre. Te pedimos nuevamente por esta lección, Señor, que des claridad a mis palabras, Señor, y que pueda transmitir el mensaje como tú lo quieres, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno chicos, iniciemos con la lección del día de hoy. Esta lección es la número 26 y se titula Ama a tus enemigos. Nuestro versículo clave del día de hoy es Mateo capítulo 5 versículos 44 y 45, que dicen: Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuestros temas clave del día de hoy son dos. Número 1. Jesús nos manda a amar a otros, incluyendo a nuestros enemigos. Número 3. Podemos amar a nuestros enemigos al perdonarlos, orar por ellos y hacerles bien. Vamos a iniciar la clase con una ilustración. Imaginemos que estamos todos juntos en el salón de clase y yo les digo que el día de hoy traje diferentes tipos de comida para repartir. Así que reparto la comida y a ti te toca una cebolla. A tu compañero de al lado le doy un dulce. Y les doy la siguiente indicación. Coman su comida, chicos. Entonces, paseo entre ustedes y me percato de que su compañero de al lado ya ha terminado su dulce. Entonces yo le digo: vaya, estoy impresionada de lo rápido que te comiste ese dulce. Aquí tienes otro dulce como recompensa por obedecerme. ¿Qué pensarías al respecto? Seguramente pensarías: eso es un poco injusto. O incluso te quejarías conmigo y dirías: oye, no se vale, a él le diste un dulce. Bueno, esto sucede porque algunas cosas son más fáciles de comer que otras. La mayoría de ustedes preferirían comer un dulce que un pedazo de cebolla, ¿o no? Entonces parece un raro recompensar a alguien por hacer algo que naturalmente hubiera querido hacer, como es comer ese dulce. Para entender esto un poco más a fondo, vamos a jugar. Quiero que esta semana ames a la persona cuya descripción está escrita en las tarjetas que aparecerán en pantalla. Es decir, en cada una de esas tarjetitas va a aparecer una persona a la que tú deberás amar durante esta semana. Tú deberás decirme si es fácil o difícil el que la puedas amar. Así que empecemos. Bien. La primera persona que deberás amar esta semana es a tu hermano o hermana. ¿Qué opinas? ¿Será fácil o difícil? Bien, pasemos a la segunda persona. Esta será un matón. ¿Qué opinas? ¿Fácil o difícil? Bien, la tercera persona es alguien tramposo. ¿Qué crees? ¿Que sea fácil o difícil amar a esa persona? Muy bien, la siguiente persona es a tu vecino nuevo. ¿Crees que sea fácil o difícil amarlo?
La persona que sigue es mamá. ¿Será fácil o difícil amarla? Y finalmente, a un amigo. ¿Será fácil o difícil amarlo? Bien, ya hemos terminado con esa actividad. ¿Cómo te fue? Tal vez pudo parecerte un poco extraño que te hiciera esas preguntas, o que pusiéramos como ejemplo a ese tipo de personas. Seguramente notaste que hay personas que es muy fácil a las que puedas amar, como tu hermano, tu mamá o tu amigo. Sin embargo, hay algunas otras que pareciera raro que yo te pidiera que amaras, ¿no? Como un matón, o como una persona tramposa, o incluso a tu vecino nuevo que tú tal vez ni siquiera conoces. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos amar solo a las personas que nos aman y que son buenas con nosotros? Cuando Jesús nos mandó a amar a nuestro prójimo, ¿quiso decir Él que solo debemos amar a las personas que también nos aman a nosotros? Si recuerdan, la lección anterior con Dani, ustedes vieron amar a tu prójimo. Esta lección se titula Ama a tus enemigos. Entonces, vamos a revisar un poco más a fondo esto que Jesús nos manda a hacer. Para ello, te pido que busques en tu Biblia Lucas capítulo 6, versículos 32, 33 y 35. Para que puedas encontrarlo con calma, te pido que pongas pausa a este video y una vez que lo hayas encontrado, lo leeremos juntos. Si estás listo, vamos a empezar. Estos versículos nos dicen: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien. Y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Para analizar este pasaje, hay que hacer un juego de preguntas. Ya saben cómo jugarlo. Yo les voy a poner una pregunta en pantalla y ustedes deberán tomarse el tiempo para meditar en ella y después aparecerá la respuesta para que contestemos juntos. Si estás listo, vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Qué está mandando Jesús a hacer a los cristianos en estos versículos? La respuesta la encontramos en el versículo número 35, que nos dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando nada a cambio. En estos versículos, Jesús nos deja ver que lo que tenemos que hacer es amar a nuestros enemigos. Pregunta número 2. ¿A quién es fácil amar según estos versículos? La respuesta podemos encontrarla en el versículo número 32, que nos dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Es decir, este versículo nos enseña que es fácil amar a las personas que nos aman a nosotros. Pregunta número 3. ¿Con quién es fácil ser buenos? Bien, la respuesta la encontramos en el versículo número 33, que nos dice: si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Así que este versículo nos enseña que es fácil ser buenos con las personas que son buenas con nosotros. Pregunta número 4. ¿A quién es difícil amar según estos pasajes? Bueno, de los versículos 32 al 33 podemos notar que Jesús está diciendo: si amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? También los pecadores lo hacen. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen bien a las personas que les hacen bien.
Pero en el versículo 35 encontramos esto, que nos dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Ahí en pantalla tienes marcada una frase con color rosa, que nos dice: antes bien, ama a tus enemigos. Versículos anteriores nos dice: ¿qué mérito tiene amar a personas que te aman a ti también, o hacer el bien a personas que te hacen el bien a ti? Lo difícil es amar a tus enemigos. Y finalmente, pregunta número 5. ¿Por qué es difícil amar a nuestros enemigos o a las personas que son malas con nosotros? Para ayudarte a contestar esta pregunta, te voy a leer una pequeña porción del libro llamado El refugio secreto de Corrie ten Boom. Ahí en pantalla tienes a los personajes principales de esta historia. Por un lado tenemos a los personajes de la familia ten Boom, que son Corrie, la escritora del libro, Betsy, su hermana, y su papá. Por último tenemos a un cuarto personaje llamado Jan Vogel. Mientras te cuento esta historia, voy a dejar a los personajes ahí en pantalla para que al irlos mencionando tú los tengas muy presentes. Para que entiendas un poco mejor esta historia, también es importante ponerte en contexto. La familia de Corrie vivía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Durante esa guerra, los líderes de la Alemania nazi tenían un plan para matar a tantas personas judías como les fuera posible. También, cualquiera que fuera encontrado tratando de ayudar a los judíos a esconderse de los nazis, podría ser enviado a prisión y posiblemente asesinado. Ahora sí, empecemos con la historia. Corrie, su hermana Betsy y su padre eran cristianos. Ellos creían que Jesús quería que ellos amaran al pueblo judío y que los ayudaran de cualquier manera posible. Así que la familia ten Boom comenzó a esconder judíos en su hogar. Sin embargo, un día uno de sus vecinos dijo a los nazis lo que Corrie y su familia estaban haciendo. Los nazis arrestaron a Corrie, a su hermana y a su padre, y los enviaron a un campo de concentración, es decir, una gran prisión. Mientras estaban en la prisión, ellos tenían frío, estaban malnutridos, estaban enfermos, fueron maltratados y golpeados. Un día, Corrie, por medio de otro prisionero, se enteró de cuál era el nombre del vecino que los había traicionado a los nazis. Un hombre llamado Jan Vogel. ¿Cómo crees que Corrie se sintió hacia él? Bueno, esto es lo que Corrie escribió. Todo mi ser se sentía dolido por la violencia de mis sentimientos hacia el hombre que nos había hecho tanto daño. Esa noche no dormí y al siguiente día en mi banca casi no oí la conversación a mi alrededor. Al final de la semana me había enfermado de tal manera a mí mismo en cuerpo y espíritu. Lo que me tenía perpleja todo este tiempo era Betsy. Ella había sufrido todo lo que yo había sufrido y aún así parecía como si ella no cargara ningún peso de ira. Betsy, le susurré una noche oscura cuando yo sabía que mi incesante movimiento y volteos debían estarla manteniendo despierta. 3 de nosotras compartíamos el mismo catre mientras el atestado campo recibía a nuevas personas a diario. Betsy, ¿no sientes algo hacia Jan Vogel? ¿No te molesta? Betsy respondió: Oh sí, Corrie, terriblemente. Me he sentido triste por él desde que supe, y oro por él cuando su nombre me viene a la mente. Cuán horriblemente debe estar sufriendo. Aquí viene una pregunta muy importante en la historia. ¿Qué crees que Betsy quiso decir con eso que le dijo a Corrie? Bueno, lo que Corrie entendió lo escribió así en su libro. ¿No estaba Betsy diciéndome en su gentil manera de hablar que yo era tan culpable como Jan Vogel? ¿No estábamos él y yo ante un Dios que lo ve todo,
culpables del mismo pecado de asesinato? Pues yo lo había asesinado a él con mi corazón y con mi lengua. Señor Jesús, susurré contra el abultado terliz del catre, yo perdono a Jan Vogel, de la misma manera en que oro que tú me perdones. Le he hecho mucho daño, bendícelo ahora y a su familia. Esa noche, por primera vez desde que supe el nombre de nuestro traidor, dormí profunda y tranquilamente. Eso fue lo que Corrie escribió en su libro. Así que ahora te invito a que juguemos nuevamente para que juntos contestemos unas preguntas que te voy a hacer con respecto a esta historia que te acabo de contar. Si estás listo, comencemos. Pregunta número 1. ¿Qué sentimiento tuvo Corrie inicialmente hacia su enemigo Jan Vogel? Así es, lo que Corrie sintió fue odio. Pregunta número 2. ¿Qué mostró Jesús a Corrie acerca de su propio corazón? Muy bien, que el odio hacia su enemigo era como si ella lo estuviera asesinando. Ella misma estaba actuando como la enemiga de alguien. Pregunta número 3. ¿Cómo se arrepintió y se apartó Corrie de su pecado para poder amar a su enemigo? Así es, ella oró, lo perdonó y pidió a Dios que bendijera a Jan Vogel, su enemigo. Pregunta número 4. ¿Cómo supo Corrie que debería orar por su enemigo y bendecirlo? Para contestar esta pregunta, te pido que busques en tu Biblia Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, la primera parte. Te invito a que pauses este video para que puedas buscarlo con calma y después lo podamos leer juntos. Si ya has encontrado tu pasaje, te invito a que lo leamos juntos. Nota que en este pasaje está marcado nuestro versículo clave de la lección con un color morado. Recuerda que es importante que te aprendas este versículo durante la semana. Vamos a leerlo. Nos dice: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si recordamos un poco la historia de Corrie, ¿ustedes creen que haya sido fácil para ella perdonar a Jan Vogel? Este hombre le había causado mucho sufrimiento a su familia y mucho dolor, pues tanto la hermana como el padre de Corrie murieron mientras estaban en prisión. Seguramente no fue fácil que Corrie lo haya perdonado, pero esto es lo importante. Jesús no permite excepciones a su mandamiento de amar a otros. Este mandamiento también incluye amar a nuestros enemigos. ¿Será fácil hacerlo? La respuesta es no. Y tomó tiempo y muchas noches de desvelo y cansancio para Corrie mientras ella luchaba por amar a sus enemigos. Puede ser que tú tengas que hacer lo mismo, ya sea con algún vecino que tengas, con alguien que haya sido grosero contigo o alguien que haya dañado a tu familia de alguna manera. Es por esto que te invito a que durante la semana reflexiones al respecto de este tema que hemos visto y pidas al Señor que te muestre si hay algo en tu corazón que no sea correcto, que tengas algún tipo de resentimiento hacia alguna persona y tal vez no lo sepas o tal vez sí estés consciente de ello y tengas que llevarlo a los pies de Cristo para que puedas arrepentirte y cumplir con su mandamiento de amar a tu prójimo. Te dejo en pantalla unas preguntas de reflexión que podrás trabajarlas con tus papás durante la semana. Estas preguntas nos van a ayudar a reflexionar sobre la próxima vez que pienses en alguien como tu enemigo. Y las preguntas son las siguientes.
¿cómo podrías orar por él o ella? ¿Cómo podrías hacerle bien? ¿Qué podría elegir Dios hacer algún día a través de tu amor hacia esa persona? ¿Qué hizo Jesús con Pablo, quien había sido un enemigo de los primeros cristianos? ¿Alguna vez has orado para que Jesús salve a tu enemigo a fin de que ya no sea un enemigo, sino un amigo? ¿Qué crees que querría Jesús que hiciéramos? Puedes anotar todas estas preguntas en alguna libreta o en una hoja para que durante la semana puedas reflexionar en ellas y así tener una retroalimentación con tus papás y analizar esta lección más a profundidad. Finalmente, me gustaría invitarte a que ahí en casa, con ayuda de tus papás, trabajes con la lección 26 que está en tu libro de trabajo. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que esta lección haya hablado a sus corazones, que el Señor nos permita ponerla en práctica, ponerla por obra y que a través de nuestras acciones cada vez más personas puedan conocer y ver la bondad y la grandeza de ese Dios Santo que tenemos. Les doy gracias por haber puesto atención a esta lección y nos vemos hasta la próxima. Bye.